Ya, ahí sí. Ya. Estimados, lo de siempre. Se escucha como fuerte, ¿o no? Con mucho. Ah, puede ser. Ahí sí. Ya. Lo de siempre, primero. em, los que están en Zoom, necesito que me digan si se está escuchando. Súper bien, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Gracias, Sandón. ¿Hoy los demás? No, pero se escucha muy fuerte. Sí, puede ser. Pero igual vino poca gente, ¿no? Vino poca gente. ¿Por qué? Ya, pero ¿qué tiene que ver? Oye, no me digas esas cosas. ¿Cómo el 18? Así ya. Ay, si no, no viene, gracias. Mm, oh, ¿puedo hacer clic ahí? Para que funcione. Ya. Comencemos, seamos lo más eficientes posible con los poquitos que hay. Mm, ya, pero bien, ya, ya, ¿para qué nos vamos a enojar? Sí, ya. Ya, primero que todo, ¿en qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Dígame, pregunta. Número uno, pero uno, está bien, no, no, está bien. Estamos viendo eh, acciones Ya, como renta variable. ya. ¿Y por qué lo estamos viendo? ¿Para qué? Para aprender a hacer qué cosa con eso. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Alguien? ¿Sí? Pero ponga su micrófono, güey. Exacto. Lo que nosotros estamos aprendiendo acá es a valorizar instrumentos de renta variable. ¿Ya? Y para eso nosotros hemos visto varias cosas. Por ejemplo, en la clase pasada por lo menos yo yo sé que de repente me vuelo mucho en cosas externas, pero yo traté, por ejemplo, de decirle ese ejemplo, que el precio de la acción varió con algo que no tiene nada que ver con los flujos futuros. ¿Y por qué les doy a entender eso que no tiene nada que ver con los flujos futuros? ¿Cómo se valoriza cualquier instrumento financiero? ¿Cómo pues? ¿Cómo? Exacto. Esa es la premisa general de toda valorización financiera. Pero nos estamos dando cuenta, y lo que yo esperaría que ustedes de a poquito se fueran interiorizando, es que esa premisa
no funciona para instrumentos de renta variable, o no tan bien. Eso era lo que yo quería, por eso yo les conté tantas historias, cuentos, de por qué, qué pasó, de hecho hasta, si no me equivoco, Vincenzo me decía, oye, ¿para qué vemos esta cuestión si no, si no coincide el valor de uno con el otro? No, está bien, no coincide, pero da una aproximación, y al menos ustedes tienen que saber cómo se hace, el cómo valorizar a nivel técnico un instrumento de renta variable. Oye, ¿por qué faltó tanta gente? No, ¿cómo están con caña? Oiga, ¿por qué? ¿Por qué faltó tanta gente? Oh, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? No, no, ¿cómo deshidratado? Pero si ustedes tienen un único objetivo, un único objetivo, ¿cuál es? No, pues, finanza uno. Bueno, además de eso, cuando nosotros logramos, ya tratamos de eso, tratemos por favor de sacarle el jugo hasta ahorita que vamos a estar para que sea a full. ¿Ya? Nosotros logramos ver este ejemplo que les comenté, en donde un simple anuncio, expectativas, les traté de contar varios ejemplos, en donde varía el precio de la acción simplemente por expectativas. ¿Cierto? Esa es una de las cosas que yo quería que ustedes vieran de la clase pasada, de por qué les contaba tantas cosas, etcétera, etcétera. Principalmente porque yo quería que ustedes se dieran cuenta que el precio de una acción no necesariamente se mide por el valor presente de los flujos futuros. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya. Además, nosotros vimos que existen acciones preferentes, acciones ordinarias, que algunas tienen algunos derechos extras, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros aprendimos a ver un poco el mercado en donde se transan, qué afecta, qué no afecta. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya. Vamos, que se fue. Ya vimos eso, etcétera, hasta ahí. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que de aquí tenemos que retomar para poder seguir avanzando hasta los ejercicios que vamos a hacer hoy. ¿Ya? Por si alguien lo vio, yo subí 4 ejercicios en donde van subiendo de nivel. El primero es muy básico, de hecho el primero es casi solo matemáticas financieras. Ya, empecemos. Esa fórmula que está ahí, ¿qué nos dice esa fórmula? ¿Qué dice? Dígame, dígame. Ya, pues. No, pero ponga su micrófono, pues. Ya. Como el... No, no tengo idea. No, pero ¿cómo, pues? ¿Porcentaje de progresión? No, ¿cómo un porcentaje? No, ¿Qué nos dice que esa fórmula qué es? Dígame. ¿Qué cosa? ¿El primer pago? No, ¿qué es? Ya, pues. Dígame, número 2. ¿Cómo se podría valorizar la acción matemáticamente? Ya, exactamente. ¿Y eso a qué equivale en matemáticas financieras? El primer pago del dividendo. No del primer pago, de una perpetuidad. ¿Ya? El valor presente de una perpetuidad. Por eso utilizamos esa fórmula. Pero ojo, ¿por qué debemos retomar de aquí en adelante? Esto que está acá, el precio de una acción hoy, por eso es precio en cero, es igual al dividendo que se paga dividido la tasa de interés. Eso es una perpetuidad, pero con una salvedad, que el flujo es siempre el mismo. Si el flujo no fuese siempre el mismo, hay que tener mucho ojo con qué dividendo ponemos ahí. En una anualidad o en una perpetuidad, ¿qué pasaba? ¿Sí? ¿Qué cosa? Pero también no necesariamente era constante, podía tener crecimiento, ¿no es cierto? Pero más allá de que fuese o no fuese constante, el valor presente, ¿en qué periodo queda? ¿Qué, pues? ¿Qué? Ya le estoy dando oportunidad de reivindicarse. Bien. Pero, uy, está de nuevo, está 0,15. 15. ¿Sí? ¿Alguien? Dígame. Exacto. Por lo tanto, si es el precio en cero, necesariamente este dividendo en dónde está. Ya, pero no, pero... Ya, ¿estamos claros?
¿Por qué hago énfasis en eso? Porque cuando los dividendos son todos iguales, ese dato pasa relativamente desapercibido. ¿Qué dividendo ahí pasa relativamente desapercibido? ¿No es cierto? Oiga, pues, ¿estamos claros? Pero ¿qué va a pasar si los dividendos van creciendo, es decir, son todos diferentes? Tenemos que tener mucho ojo. Ahí tenemos que poner dividendo en 1. Porque muchas veces yo les voy a decir a ustedes, estimados, el dividendo que se acaba de pagar es tanto. ¿Estamos? Por lo tanto, el dividendo en 1 va a ser distinto si es que tiene crecimiento. Tengan ojo con eso, porque eso es donde más se equivocan. Yo en todas las clases o clases por medio les digo, estimados, en esto se equivocan mucho los alumnos porque cuesta agarrarlo. Déjenle ahí una marquita, pongan mucha atención con eso. Sigamos avanzando, estamos retomando. Ya hay un ejemplo, ya, etcétera, y ahí. Precio de cero es igual al dividendo esperado dividido R y se asume que el dividendo no cambia. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa acá? Ahí. ¿Qué pasa ahí? Cuando el dividendo va cambiando, se hace necesario que nosotros pongamos énfasis que no es cualquier dividendo el que va ahí. No es el dividendo en cero. ¿Qué dividendo es? En 1. Necesariamente es el dividendo en 1. ¿Para qué? Para que el precio sea en cero. Muy bien. ¿Quedó claro? Anoten eso. Eso es fundamental. Fundamental. Ahí es donde se suelen equivocar los alumnos. Muchas veces yo les voy a decir, el primer dividendo que se acaba de pagar es tanto. Lo ponen ahí y ponen el crecimiento, todo el tema, pero ese no es el dividendo que se pone ahí. Uno tiene que calcular, llevarlo a valor futuro con el crecimiento y ahí vamos a tener el dividendo 1. ¿Estamos? ¿Entendió? ¿Anotó? ¿Anotó? Profe, ¿cómo era lo que dijo? ¿Sí? ¿Cómo era lo que dijo? De que el dividendo en 1, si esta perpetuidad tiene crecimiento, usted tiene que calcularlo tomando el dividendo en cero y llevándolo a valor futuro con la tasa de crecimiento. ¿Estamos claros? ¿O alguien quedó con una duda? Esto es súper importante. Dígame. Profe, a mí se me cayó el internet y no caché mucho, me perdí. Ya se lo repito, no se preocupe. Ponga atención. Vale, gracias. Lo que usted necesita saber es que en la fórmula de perpetuidad para calcular el valor de una acción con crecimiento, en el numerador no va cualquier dividendo, va el dividendo en el periodo 1. ¿Estamos claros? Eso cambia bastante, porque antiguamente nosotros simplemente calculábamos la perpetuidad con cualquier dividendo, porque eran todos los dividendos iguales. En este caso el dividendo en 1, en 2, en 3 son todos diferentes. Y especialmente yo les digo, pongan mucho énfasis, porque si el dividendo está en 0, es el mismo que el que está en 1. ¿Estamos claros? Oiga, pues. Ya. Sí, dígame. No, espérese, su compañera quería decir algo. Cuando usted nos dice el dividendo que se acaba de pagar, Sí. ¿es el dividendo en cero o el...? Ese. El que Ya. se acaba de pagar se asume que es el dividendo en 0. Muy bien. Generalmente en los enunciados es así. Se les dice, la empresa acaba de pagar un dividendo de tanto. Y se sabe que va a crecer, que la tasa de descuento es tanto, etcétera. Lo primero que uno tiene que hacer es que ese dividendo que se acaba de pagar no es el dividendo en 1. Oye, ¿qué está haciendo? Corte eso, pues. Profe, Sí, dígame. entonces para sacar el dividendo en 1 tengo que poner el que me acaban de pagar y multiplicarlo por 1 más G. Por 1 más G, muy bien. Y ahí va a tener el dividendo en 1. ¿Estamos? Ya, dígame. Profe, ¿Sí? Dígame. y, Perdón. Espérame. o sea, eso es para los dividendos, ese es como el del periodo siguiente nomás.
pero si ¿Sí? cambian todo el rato con distintos como G, tendría que hacer eso como Es que, para traer todos a valor presente, serían muchas fórmulas. ya, no, es que si el G fuese distinto en cada uno, yo no lo podría traer todo de una, yo tendría que ir uno a uno. Acá estamos asumiendo que el G es el mismo entre cada periodo. Esa es una de las condiciones para que sea perpetuidad creciente. Ah, ya, gracias. Ya. Luego, dígame. El dividendo del 0, ¿Sí? pero la fórmula al final sería como 1 más G Exacto. por el dividendo en 0. Exacto. Y no uso la tasa. No. Ya. ¿Estamos? Mari, dígame. Es que tengo un enredo con las fórmulas. La cosa es que tenemos una fórmula de dividendos y otra de valor esperado de dividendos, Es lo mismo. pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo cuando partí diciendo dividendo era para que ustedes lo entendieran, pero en la práctica, conceptualmente, los dividendos nunca son un dato real, siempre son un esperado del dividendo. Se refiere exactamente a lo mismo. No hay diferencia. ¿Ya? Ahí sí. Y se calcula igual. Es que ayer tuvimos prueba de micro y el valor esperado como que me joda. No, pero Entonces era economía sí. probabilidad, Da como que siempre el lo- valor esperado es la probabilidad por como el premio y la suma, Sí, etcétera. sí. Acá, ¿cómo sería el valor esperado? No, el valor esperado es que más que Es lo no es mismo. un valor esperado, es lo que se supone que va a dar. A eso es lo que quiero dar énfasis con esa E. Que el Ya, dividendo es de por sí incierto. es incierto, es un Ya. dato incierto. Sí, exacto. Es lo que esperamos que pase. Ya, perfecto. Dígame. Gracias. ¿Nos van a dar en el ejercicio el dato o nosotros tenemos que calcularlo? No, usted lo podría calcular si es que tiene el valor en 0 y tiene el G, calcula en 1. No, cuando yo digo esperado que no lo tienen, es porque la vida real no se tiene, eso voy. En los ejercicios lo van a tener. Ya, dígame. Número 2. Yo dividendo 0 valor futuro no tengo que ocupar R y solamente G. Ah, porque el R es la pérdida de valor. El G es cuánto va a variar el dividendo. Nada más que eso. Ya. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahora es donde se pone entretenido. Ya. Ahora les voy a empezar a pasar materia así dura, la vena, para que empecemos ya a hacer las cosas más en serio. Así ya mucho relajo, 18 y ya, pizarra. Ya, vamos a partir. Cáchense lo siguiente. Ahora, por lo tanto, se van a dar cuenta que el G es una cuestión extremadamente importante. Eso es lo primero que tienen que entender. ¿Por qué? Porque es cuánto va a valer el dividendo. Ahora, el G, el crecimiento, es, vamos a poner así, clave. ¿Estamos? Ahora, hasta ahí lo hemos visto netamente teórico. Yo podría llegar y darles la fórmula, pero como yo espero muchísimo más de mis alumnos y porque sé que pueden dar más que lo mínimo, yo siempre les explico de dónde vienen las cosas. ¿Estamos claros? Así que necesito que estén muy concentraditos los siguientes 10 minutos. Esto parte así. Pucha, yo quería tratar de evitar de contar historias, pero necesito... Ya. ¿Estamos claros? ¿Estamos? Estamos. Lo que una empresa puede crecer va directamente relacionado con la cantidad de activos que tiene para hacer crecer la utilidad. ¿Ya? Ese es el primer análisis que hay que tener. Asumamos que tenemos de activos 100.000. ¿Ya? Y que los pasivos y patrimonios son 70.000 más 30.000. Para saber cuánto va a crecer la empresa, comillas, orgánicamente, vamos a asumir dos cosas. Vamos a asumir, uno, que no hay aportes directos de los socios. ¿Cómo se llamaba eso? Dentro del patrimonio era el capital, exactamente.
No hay aportes directos porque en estricto rigor eso te descuadra la ecuación. Una empresa puede crecer infinito si es que los socios ponen dinero. Dígame. ¿Deuda? No, ahora voy a llegar. A ver, queda tranquilo. No hay aportes directos. ¿Ya? Por lo tanto, este numerito que está acá se mantiene. ¿Estamos claros? Ya. Número 2. Y este supuesto está porque en la vida real generalmente es así. La estructura de deuda, ojo, unidad 7 lo vamos a ver después de la prueba 1, de deuda, es decir, deuda dividido equity, se mantiene. Mantiene. ¿Por qué? ¿Por qué en la práctica pasa eso? Uno podría crecer, o porque los socios ponen plata, que estamos asumiendo que no, porque si no nos descuadraría la ecuación. En estricto rigor el G puede ser infinito si los socios ponen más dinero. Bien. Otra forma que se crezca es porque terceros me están pasando dinero. Pero ¿saben lo que pasa en la realidad? Generalmente, un buen gerente de finanzas tiene esto equilibrado al máximo para hacer mayores eficiencias. Por lo tanto, esto que está acá, el compadre que les pasa plata a ustedes, el ejecutivo del banco, el gerente de riesgo del banco, les dice, mira compadre, yo ya te he pasado, aquí hay un azul. Yo ya te he pasado 70.000. Yo no te voy a seguir pasando a menos que tú pongáis de tu plata. ¿Por qué? Porque si vamos a un proyecto, vamos en un proyecto juntos. Esta estructura se mantiene. Por lo tanto, ¿cuál es la única forma que queda de adquirir más activos? ¿A través de cómo? Las utilidades que genera la misma empresa. Eso es lo primero que hay que anotar. ¿Me van entendiendo el porqué? Por lo tanto, estas dos que están acá se mantienen. Entonces, ¿cómo podría yo eventualmente adquirir nuevos activos? Reinvirtiendo. A ver, primero esto genera una utilidad. Supongamos que de 10.000 es la utilidad. ¿Estamos claros? Entonces, si la empresa genera utilidad, lo que va a crecer de la empresa va a ir directamente relacionado con ¿qué? Dígame pues. No, pues. Exacto, de la política de dividendos que tenga la empresa. Política de dividendos. ¿Cuánto es en Chile el mínimo legal que se reparte? ¿Cuánto, pues? ¿Qué cosa? Ya, pues, 3. Pero ya, pues compórtese como la gente. 30%, bien. Por lo tanto, si esta cuestión, los 70.000 se mantienen, por lo que ya les dije, no me van a seguir prestando plata si es que yo no pongo dinero. Bien, eso lo vamos a ver en la unidad 10, que es al final del curso, en planificación financiera. Esto se mantiene, porque estamos teniendo ese supuesto, que no hay aportes directos. Por lo tanto, el crecimiento orgánico, respondiendo ahí a número 2, se refiere a cómo la empresa internamente podría eventualmente crecer. ¿De qué depende? De cuánto de estos 10.000 los deja adentro. Eso se llama política de dividendos. Hasta ahora me van siguiendo. Dígame, Mari. Espérese, oiga. Oh, ya, solo porque, Bastián, dígame. ¿Está de cumpleaños? Sí, está de cumpleaños. ¿Está de cumpleaños? Cantémosle cumpleaños. Ya, canteo. Ya, pero cuando vuelva. Ya, dígame. No, iba a preguntar si podía repetir la definición de orgánico. Sí, de orgánico es que en el fondo la empresa pueda crecer sin variar la estructura de
esto de estructura de deuda. Sin variar esta proporción, se da un crecimiento orgánico. Ya. La política de dividendos, es decir, a ver, cabros, ¿cuánto de las utilidades se van a repartir a los socios y por ende, por defecto, cuánto de lo que queda se va a reinvertir en proyectos? Vamos a hacer así un paréntesis, continuar acá abajito. Lo que se reparte, ese mínimo legal que es el 30%, se le llama... Tengo una palabra súper corta y me equivoqué. Oigan pues, payout. Profe, Dígame. sí que usted dijo que la política de dividendo era cuánto se repartía y, ¿Sí? y cuánto se reinvertía. Exacto, que por defecto, Pablo, por defecto lo que yo no reparto es lo que reinvierto. ¿Estamos claros? Y eso que voy a yo reinvertir, ojo, y acá espero que me sigan el hilo. Lo que yo voy a reinvertir va a ser en proyectos que los socios estimen buenos proyectos. ¿Y quién se acuerda de ustedes? La mayoría de ustedes estuvo conmigo ahí, intro a la conta al final. ¿Se acuerdan cuando vimos algunos ratios financieros? ¿Unos ratios de financieros? ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda? Usted estuvo conmigo, ¿no? Oh, pero usted sí. Ah, ya. El número 1, ¿no? Ya, sí. ¿Alguien se acuerda de los ratios financieros que vimos al final, o no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿A quién me puede mencionar uno? Seguimos 2 o 3 nomás. Dígame, Mari. Ya, por ejemplo, muy bien. Acá eso sí, las que nosotros, esas son una de actividad. Nosotros acá yo quiero que me digan algunas de rentabilidad, que vimos 2 solamente. ¿Se acuerdan o no? Estoy seguro que cuando se los diga van a decir, ah, número 2, mira. Dígame. Incluye la utilidad, ¿Ya? que se divide la utilidad respecto a algo, entonces tiene que ver con la Sí, reinversión. eso. De hecho, todos los que son utilidad dividido algo, se les llaman de rentabilidad. No, ¿verdad? No, pero la prueba estuvo, así que... Sí, bueno, pero... Ay, sí, ya no quiero... Sí. No, pero usted tiene que saberlo, pues. De hecho, nosotros, en evaluación de proyectos, no, en análisis financiero, perdón, vamos a ver todos los ratios que existen. Ya, entonces, ¿por qué se los digo? Porque eso, como es materia pasada, que ustedes deberían tener al menos entenderla, nosotros teníamos, ya vamos a hacer un pequeño resumen, que era utilidad neta dividido a activos totales. ¿Qué era eso? Ay, pero ¿cómo? Pero dígame, ¿quién? Mari, ¿se acuerda o no? Ya, a esto se le llamaba retorno sobre activos, o las siglas ROA. ¿Se acuerdan de eso? Y la utilidad neta dividido patrimonio o equity. Exacto. Ya, obviamente que niño feliz, deseamos a ti. Bien, pasa adelante, pues, Bastián. Pero, ¿cómo estás? No, bien. Ya, bueno. Pero no podemos estar muy cerca por así. Ahí. Ya, un aplauso, Bastián. Ya, concentrémonos. Sí. No, lo paso tan bien así. No, pues, no, me quedan muchas clases todavía, pero agradezco la invitación. Ya. Entonces, ya volvamos, para concentrarnos.
Estas ecuaciones es muy bonito que lo sepamos, es muy bueno, muy práctico, pero lo que a mí me interesa es lo que ahora les voy a decir. Necesito, los que están en Zoom, que no vieron lo que va a pasar, pero... y todos los que están en la sala, por favor, necesito que me digan la explicación conceptual de qué es cada una de estas cosas. Porque una vez que sepamos la explicación conceptual, vamos a decir, esta cuestión no es solo una fórmula que se compara con algo más, es algo que conceptualmente hablando es muy importante. Dígame, número 2. Si no se preocupe, pausa, ya, dígame. ¿Cuánto de nuestra utilidad está en activos totales o algo así? Al revés. No sé, al revés. Por cada peso, a ver, ¿qué? Dígame. ¿Usted está levantando la mano o no? Ya, es decir, por cada peso de activo, ¿cuánto genera de utilidad? Por cada peso del patrimonio, ¿cuánto exijo de utilidad? Por lo tanto, si los socios son los que deciden qué proyectos invertir, el ROE es una muy buena estimación para saber qué proyectos van a invertir con los excedentes que no se están retirando. Anoten eso, que eso fue mucha materia. Anoten. ¿Entendió, hombre? Vamos con calma. Entonces, el ROE, que ya vimos su definición, que en estricto rigor, si están acá es porque el objetivo de aprendizaje se cumplió. Y ustedes saben la definición de esto, es decir, cuánto retorna de utilidad por cada peso que colocaron los socios. Por eso, el ROE puede ser, si la utilidad es 1.000 y el patrimonio es 10.000, significa que por un 10% de lo que invirtieron lo están generando como utilidad. Es decir, son proyectos que generan 10%, por dar un ejemplo. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y por eso es tan importante, de que ustedes entiendan la lógica y ustedes logren verlo y decir, pero espérate, el ROE es una muy buena aproximación de los proyectos que los inversionistas van a querer invertir con los excedentes de utilidad que van a quedar de ahora en adelante. Sí, por ahí alguien levantaba la mano, ¿no? Dígame. Cuando ya se genera la utilidad, entonces... Pero el año anterior. Claro, entonces, ¿de qué me serviría si yo invertir en un nuevo proyecto? No sé cuánto me va a rentar tampoco con el ROE. No, porque es verdad, pero es que en estricto rigor en la práctica son indicadores que se mantienen en el tiempo. Historiales. De hecho, el ejercicio 2 habla justamente de eso. Y sacamos un promedio de los últimos 3 años y tenemos el ROE estimado de la empresa. Un muy buen punto. Creo que ahí... No, todavía no. Ya. Sí, no. Ya. Estamos claritos. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿qué va a pasar? Ojo, por favor pongan atención. Tenemos el B corta, de hecho así aparece en el libro, por si alguien ha leído el libro, pero ya estoy cachando bien. Una B larga en minúscula, sí. Dije B corta. Ya, bueno, B, ahí que está ahí, la B larga en minúscula, es igual a 1 menos payout, es decir, en la cantidad de dinero que queda dentro de la empresa. Esto que está acá se va a multiplicar por la tasa de rentabilidad de los proyectos que se van a invertir. Y vamos a asumir de que al menos se van a invertir proyectos como el ROE. Por lo tanto, llegamos finalmente a la fórmula de que de ahora en adelante el G es igual de larga minúscula por ROE. Y este G es 1 menos payout. ¿Profe? ¿Sí? Dígame. ¿Podría repetir lo que dijo antes de escribir la fórmula que fue muy rápido? Perdón. Sí, no, por supuesto. De que nosotros sabemos de la utilidad, ¿ya entendieron por qué de
¿por qué la empresa, para saber cuánto va a crecer, es clave la utilidad del periodo, ¿no es cierto? Hasta ahí entendieron, el por qué les expliqué lo de antes. De la utilidad que quedó, de la utilidad que queda, una parte se retira de la empresa y la empresa no puede contar con ella, que son los dividendos, y otra parte es lo que queda dentro de la empresa. Eso que queda dentro nosotros vamos a llamarla B larga en minúscula. ¿Ya? ¿Fernanda? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya, hasta ahí es B larga, esa B va a ser 1 menos payout, como es un porcentaje, simplemente 1 menos el porcentaje nos da el otro porcentaje que quedó dentro. Y eso nosotros lo multiplicamos por la rentabilidad que van a rendir los proyectos que vamos a invertir con ese dinero. Y explicaba por qué el ROE es una muy buena estimación de los proyectos en los cuales vamos a invertir dinero, si es que los inversionistas son los que deciden sobre el dinero que quedó. ¿Están claros? Ahí sí. ¿Sí? 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 Ya. ¿Todos claritos? Ahora sí podemos volver al PDF. Oh. Ya, ahí sí. Acá en las siguientes 2 o 3 páginas les sale explicado exactamente lo mismo. De hecho, como que de repente se me olvida que tengo PPT, pero ahí están las PPT. Porque en general prefiero ocupar pizarra, pero ahí nos aparece. Ahí se ha explicado lo que es el payout. Corresponde al porcentaje de las utilidades que van a ser repartidas en el pago de dividendos. En Chile, por ejemplo, es el 30% mínimo legal. El payout es 1 menos porcentaje de retención de utilidades. A su vez, el G está determinado por la siguiente fórmula. Listo. Yo podría llegar y darles esa fórmula, pero yo creo que ustedes, es bueno que ustedes entiendan, que ustedes puedan, por ejemplo, demostrar por qué esa fórmula pasa, o qué supuestos hay de por medio para que esa fórmula se cumpla, que es lo que recién les acabo de explicar. ¿Quedó claro? ¿Estamos? ¿Estamos? Asumimos que, y este era uno de los grandes supuestos, lo que no se paga en retiros o en dividendos se reinvierte a lo que les exigimos al patrimonio, y eso es el ROE. ¿Estamos, no? ¿Me van siguiendo? Oiga, usted no me ha contado nada. ¿Me va siguiendo? Seguro. Excelente. Vamos con él. Ahí además tenemos un pequeño recordatorio de lo que es el ROE, de qué significa el ROE, pese a que yo sé que ustedes lo saben, pero nada, uno nunca sabe. Tengo un pequeño recordatorio, lo que es el ROE, lo que significa, etc. Ya para ir terminando, vamos a aprender algunas terminologías que son importantes. ¡Ojo! Tomen nota. Oiga, pues, concéntrese. Nosotros, si despejamos la fórmula hacia el otro lado, ¿se acuerdan que nosotros teníamos que el precio en cero era igual al dividendo dividido de R más G? Si lo despejamos y tenemos solo el R, nosotros podríamos llegar a tener, por ejemplo, algo que es sumamente utilizado, que es el rendimiento sobre el dividendo, que es el dividendo en 1 dividido el precio hoy. Es sin G. Tranquilo. ¿Cuál? No, ¿qué economía? El E es simplemente lo esperado, el dividendo en 1. ¿Ya? O la expectativa que tenemos de que genere. ¿Ya? ¿Estamos? Ah, ¿verdad? No puso el micrófono. No, pero aquí está atento. Sí. No. Oh. Ya. Vamos. Por lo tanto, y por último, solo a modo de que esto es como un pequeño adelanto de lo que vamos a ver un poquito más adelante en costo de capitales, que nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que exigir, lo que tenemos que exigirle un proyecto para traer a valor presente es un mix entre 2 tasas, entre lo que se le exige a las acciones y a la deuda. Lo voy a dejar ahí así como tú. ¿Ya? Pasemos al otro PDF. ¿Se puede pasar? Al otro. Ese. Ya, vamos a partir con un ejercicio
que yo me atrevería a decir que es como 80% matemática financiera. Aquí yo al tiro voy a cachar quiénes están siguiendo el... Uy. Pero, bueno, ya. Pero, no. Ya, vamos a leer este ejercicio en el cual es la parte conceptual de acciones, es bastante livianita, ¿ya? Conceptual. Y de hecho, yo les voy a explicar, una vez que terminemos la letra A, les voy a explicar qué es lo que es el valor explícito y qué es lo que es el valor implícito, que no tiene tanta dificultad, ¿ya? Lo voy a leer, pero necesito que se concentren, por favor, porque si no van a estar perdidos, porque es un ejercicio un poco enredado. Miren, la firma de capital privado del Lazo intenta evaluar una participación del 35% sobre el total de sus 4.800.000 acciones que comprará un nuevo socio. Es decir, la empresa de ellos tiene 4.800.000 acciones, de las cuales van a vender el 35%. Y han pedido a usted de que usted valorice esas acciones. ¿Cuánto vale el 35% que van a vender o que tienen más o menos puesto a la venta? La compañía acaba de entregar un dividendo anual de 0,95 por acción. ¿Qué es eso? Pero ponga su micrófono. Entrega a un socio por una ¿Pero acción cuándo? al año. ¿Dijo cuánto? Sí, pues, ya, Mira el no, cachó para dónde va, dígame, María. Exacto. El dividendo en cero. Vayan tomando nota. Ese es el dividendo en cero. Si es el que se acaba de entregar, es irrelevante para valorizarlo porque ya se pagó. Lo que a nosotros nos sirve ese dato, nos van a decir, ojo, puede que no crezca, puede que crezca a perpetuidad, no sabemos. Eso es lo que vamos a continuar viendo. Pero se espera que se contraiga la demanda, es decir, que la empresa venda un poquito menos, por lo tanto los mismos, es decir, el dividendo, disminuye a una tasa del 2% efectiva anual durante los próximos 4 años. Así una cosa livianita. ¿Qué? ¿Qué significa? Dígame. Si se trabaja solamente con el primer dividendo, no nos afectaría que sea los próximos 4 años. Casi. Si me dijeran que de ahí en adelante decrece perpetuamente, no me serviría. Pero me dice que decrece por 4 y del quinto varía. El primer dividendo está perfecto. Pero a mí me dicen que eso va a ser por 4 periodos. Después de eso va a variar. Ojo. Tranquilo, no es valor futuro. Ya, pues calma. Para luego tener un crecimiento de 5% efectivo anual durante los siguientes 3 años. Esto es solo matemática financiera. Finalmente, la empresa podría estabilizar y hacer crecer los dividendos al 3% anual a perpetuidad, considerando que la tasa de descuento adecuada es el 8% efectiva anual. La pregunta es, ¿cuánto vale la participación que van a vender? ¿Qué hay que hacer? Lo voy a resolver yo. De hecho, yo ya me estoy acostumbrando que nadie trae calculadora ni nada, así que yo traigo los números. ¿Ya? Pero necesito que, si alguien cachó cómo se hace, dígame, número 2. Y para valorizar entonces la acción, tengo que tomar en cuenta todo ese periodo de tiempo hasta llegar a la perpetuidad, ¿no? Sí, Entonces, lo que tengo que ir haciendo es jugando con las tasas efectivas para ir devaluando el precio de la acción en los primeros 4 años, después aumentarla en los 3 siguientes, ya la perpetuidad y todo eso a los precios. ya. Lo que me dijo en general está bien. Ahora, ¿me podría explicar a qué se refiere con que hay que estar jugando con la tasa? Por acción, tengo que devaluarla un 2% el primer año, después 2% el siguiente y así hasta llegar al 4.º año. Ya, Después ese valor lo incremento 3%, no, 5% durante 3 años. 3 años. Ya, exactamente. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es lo siguiente. ¿Cómo me gustaría que ustedes lo vayan viendo? ¿Ya?
Nosotros vamos a tener lo siguiente. Pongan atención. ¿Cuánto fue el dividendo hoy? 0,95. No es porcentaje, es simplemente un valor absoluto. Esto es en el periodo cero. Pongamos dividendo cero, que es irrelevante para valorizar, pero sí es relevante para calcular los siguientes dividendos. Yo necesito traer a cero... Profe, no se ve la pizarra. Oh, ahí sí. Ah, sí, ahora sí. Gracias. Después, pero parece que no se ve al ladito. Voy a partir un poco más. ¿No es cierto? Yo tengo esos dividendos y del 8 en adelante es una perpetuidad. ¿Qué es lo que a mí me gustaría que ustedes hicieran? ¿Ustedes pueden calcularlo? ¿Uno a uno los dividendos? Sí, no hay ningún problema. Pero aprovechemos las fórmulas que sabemos cuando tenemos flujos periódicos, como por ejemplo la anualidad creciente. ¿Estamos claros? Ya. Si nosotros quisiéramos, ya yo les voy a explicar o nos vamos a demorar un poquito más en la primera anualidad porque ahí en adelante es lo mismo. Si quisiéramos hacer del dividendo 1 al 4 como una anualidad, ¿quién me podría explicar cómo sería? ¿Qué datos habría que tener, etcétera, etcétera? Dígame. Valor inicial, ¿Ya? ¿Y cuál sería? 0,95. No, pues. Sería el 35% de los... ¿Cómo el 35? No, Sería pues. multiplicar... Pero no sea atarante, ya no perdió su oportunidad. Ya, ¿quién? Sí, pero puso su micrófono, el otro, pues. Así que los pagos siempre van a ser distintos. Ya, pues. ¿Y qué pasaba? Hay una anualidad que hace que usted pueda ocupar una anualidad en ese caso. Siempre y cuando varíen en forma creciente igual entre cada periodo. ¿Y cómo se llamaba esa anualidad? Oiga, pues, oiga. Exacto. Porque ahora usted lo podría hacer de a uno, pero ¿qué pasa si son 1000 números? ¿Qué pasa? Cáchense el dato que les voy a decir. ¿Y qué pasa si la prueba es a mano? ¿Qué? Oiga, no se ponga insolente. ¿Cómo es tu gesto? No, ¿por qué? Yo recibo instrucciones y así como vamos, capaz el de ejercicio sea a mano acá. Eso nomás les digo. Ya. ¿Qué Pero usted está capacitado para eso. No puede, ¿está capacitado o no? No, pero ¿cómo tan piñofa? Ya, dígame. Pero usted tiene que estar capacitado para hacerlo. Dígame. ¿Qué cosa? No le entiendo. Sí, pues ya, dígame. Espérese. 4.800.000 por 0,95, que para sacar el 35%. Pero calculemos el precio de una acción primero. Después lo multiplicamos por los 4.800.000, por el 0,35. Al final, lo primero que yo quiero es que ustedes valoricen una acción. Ya, bueno, ya, ahora se los voy a resolver yo, no hay problema. Ustedes tienen que calcular todos los dividendos posibles hasta donde digan que es perpetuo en adelante. ¿Entienden que hay que hacer eso? Y todos esos dividendos posibles hay que llevarlos a la temporalidad cero. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánto vale hoy esa acción. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Sí o no, pues? Ya. Vamos que podemos. ¿Seguro? Seguro. Como son solo 8, yo creo que en un Excel es relativamente rápido calcular los 8 dividendos y luego traerlos a valor presente. Pero yo esperaría, como ya les acabo de decir, si es que llegase a ser a mano, ustedes tienen que tener la capacidad, tienen que haber practicado lo suficiente como para que lo puedan hacer a mano con fórmulas. ¿Estamos claros? ¿Estamos?
¿Cómo sería acá una anualidad del 1 al 4 llevándola a 0? ¿Cómo sería? Para esto, ya que número no puedo, usted tiene que hacer lo siguiente. Siempre la anualidad, aunque sea con crecimiento o no, necesitamos saber el D1. ¿Cuánto es el D1? ¿Cómo lo multiplica? Pero si enchúfese, pues. D1 es igual al D0 por 1 más la tasa. Tasa G. Ya, y la tasa es negativa, por lo tanto el D1 es igual a 0,95 por 1 más la tasa, que es menos 0,02. Ya, listo. O sea, ¿cuánto da? 0, un poquito más chico. Eso, perfecto. 0,931. Ese es el D1. ¿Quién se acuerda? Dígame, usted está levantando la mano. ¿Cuál es la fórmula de la anualidad con crecimiento? Dígame. Pero tengo una duda con eso antes. Oh, Es que en la fórmula para D1 yo tenía que era eso y todo eso dividido en la tasa de interés, que creo descuento o no sé. no, pues que si ¿No? usted está bien, así sería si usted quiere calcular el valor hoy del dividendo 1. Pero yo no quiero calcular el valor, o sea, sí quiero calcularlo, pero todavía no. Lo que yo quiero hacer es calcularlos todos juntos. ¿Cómo era? ¿Quién me puede dictar la fórmula de la anualidad con crecimiento? Esto lo tienen que saber. En la prueba no van a tener nada. Primer, Dígame. Nada, sin nada, todo primer dividendo ¿Ya? partido en la tasa menos la tasa de crecimiento por... R menos G, ya, va muy bien, va muy bien. No, pero si lo tengo ahí. Dígame. Por 1 menos 1 más la tasa de crecimiento partido. No, pues. Sí. A lo mejor yo tengo Es la que R. usted tiene otra, pero ¿Ya? la tasa de crecimiento partido en 1 más la tasa y todo eso elevado a los periodos, que este es 4. Perfecto. O sea, nosotros podríamos eventualmente hacerlo a mano con el dividendo en 1, que es 0,931 dividido... ¿Cuánto era la tasa de descuento? 8%. No, 8%. 8%. ¡Oh, qué mentiroso! R, que es 8%, menos una tasa, o sea, más una tasa negativa, es decir, menos 2%. Esto es extraordinario. 1 más 8%, y como muy bien dijo número 1, elevado a 4. Listo. Así como jugando podrían practicarlo a mano. Ya les dijimos que. No sé, eso no se ha visto, pero usted no va a andar así como el que quizá no, usted tiene que dormir tranquilo y decir, estoy preparado para todo escenario. Listo, pero sí, no me... A ver, es que ahí tenemos un error de base, Oscar Langa. Mire, usted no estudia los cálculos con manete para saber derivar. ¿Ustedes por qué estudian cálculos? ¿Por qué? No, se lo digo muy en serio. Exactamente, para formarlos en un pensamiento analítico de ingeniero. El que usted haga esta cuestión a mano es para que entiendan, se profundicen a tal nivel que se aprendan ciertas cosas. Ese es el objetivo de aprendizaje, que lo hagan a mano o no. ¿Estamos claros? Así que no me diga por qué, quién lo hace. Yo lo hacía a mano y fue una parte fundamental en la formación de los ingenieros. No, no es que no he aprendido nada, pero lamentablemente no hemos logrado suplir ese objetivo de aprendizaje. Y yo lo digo, y yo soy muy crítico con esto. Dígame. Es que Sí, pues negativa. Tiene toda la razón. Gracias. Bien. ¿Se da cuenta, número 1? Eso yo esperaría de usted. No, pero usted tiene que... Ya, está bien. Listo. El valor presente de los primeros 4 dividendos, ya, sigamos avanzando para que tengamos súper claro, da así como justo 3. ¿Ya? Si nosotros hacemos, ya, sigamos avanzando porque esto de verdad necesito que lo vean. Luego, necesitamos saber el dividendo 5, 6 y 7.
¿Ya? Lo podemos hacer con una anualidad, pero primera pregunta, ¿cómo calcularíamos el valor del dividendo en 5? Eso es puro matemática financiera. Dígame. No tiene nada que ver con 3. Dígame. Pagado por... 1 más 5%. Sí. ¿Y cuál es el dividendo 4? No, no tiene nada que ver con valor futuro. ¿Qué? Usted tiene que ir transformándolos constantemente, bien, pero la transformación es siempre la misma. Entonces sería el que está en 0, que es 0,95, por ¿cuánto varía del 0 al 1? Exacto, casi, elevado a 4. ¿Ves? Sí, yo. No me tiente que yo puedo forzar a que se pase eso. Javier, Ya. todo. No, pues eso es. Créame que yo estoy acostumbrado a hacer pruebas con eso. Listo. Con eso nosotros vamos a encontrar el dividendo en 5, que yo se los digo al tiro que es 0,924. Listo. En 5. Ya, para no demorarnos tanto, yo les voy a calcular porque hay que hacer esta misma fórmula, pero para 3 pagos. El dividendo 5, profe, dígame. que no sé si estoy mal, pero calculé el valor presente y me dio 9,3. ¿En cuál? Lo que tiene en la pizarra. Como que realicé esa fórmula y me dio 9,3, pero no sé si está bien. Fue un error mío. Es que, no, mira, a lo mejor algo yo lo tipié mal, pero son 4 dividendos de 0,90 y algo. Y se va castigando, o sea, tiene que ser sí o sí menos de 4, por ejemplo, para que lo tengan como dato. A lo mejor que aquí lo traspasé mal, lo voy a revisar. Ya, sigamos. Escúchenme. Por lo tanto, el valor presente del 567 nos da 1,83. Y después el valor presente de la última anualidad nos da 12,25. Ya, por lo tanto, ¿cuánto vale cada acción hoy? Valor presente de todo eso. La suma de estas 3 cuestiones. ¿Y cuánto nos da la suma de esos 3? Valor presente de la acción es igual a 17,08. ¿Estamos claros? Dígame. ¿Qué cosa? 17,08. Es la suma de los 3. ¿Cómo? ¿Para qué? Pero Es el valor presente de todos los dividendos que es capaz de generar cada acción. ¿Y eso qué vale? Ese es el precio de la acción. Eso es, pues. El precio de la acción, dígame. Ya, esto que está acá lo vieron, el valor presente de los 3 primeros dividendos. Este que está acá es el valor presente del dividendo 5, 6, 7. ¿Este de 5? Es que acá, pucha, es que me salté Para poder calcular el valor presente del 5, 6 y 7 con la anualidad con crecimiento, necesito tener el primer dividendo de esos 3. ¿Y cuál es el primer dividendo de esos 3? Este. Entonces, teniendo yo me salté la fórmula y tenemos ese valor presente. ¿Ya? Y luego calculamos el dividendo en 8 y podemos calcular la perpetuidad de ahí en adelante con un crecimiento del 2 o 3%, no me acuerdo el que parecía. ¿Estamos? Y en precio de hoy nos da 12,25. ¿Estamos claros? Dígame. ¿Profe? No, ya me respondí. ¿Sí? Dígame. Ya que en la fórmula de 0,95 por 1 menos 0,0 elevado a 4 por 1 más 5%, ahí no entiendo que se está como yendo al futuro el 0,95. Sí, lo que estamos Y haciendo ahí, o sea, el 1 más 5% que es. lo que estamos haciendo ahí, Camila, es calcular cuánto vale el dividendo 5. Ya. Porque sabemos que del periodo 0 al 1, ¿qué pasa? Se achica un 2%. Del 1 al 2 se achica de nuevo un 2%. Del 2 al 3, de nuevo un 2%. Por eso lo multiplico por 1 menos 0,02 elevado a 4. Porque durante 4 periodos se achica un 2%. ¿Ya?
Ya. Y entre el periodo 4 y 5, ¿qué pasaba? Crecía un 5%. Y ahí lo llevé como un periodo al futuro a un 5% nomás. Ese es Exacto, el 5. O sea, por eso el dividendo es 5. exactamente. Y eso tenemos el dividendo en 5. Ya, sigamos avanzando. Ya, eso es lo que vale, número 2, ¿entendió? Cada acción. Porque eso es lo que estoy trayendo a valor presente, todos los flujos que son capaces de generar cada una de las acciones. Ahora, a mí me están diciendo cuánto vale la participación. Ahora sigo lo que usted me decía antes, ¿qué era? Oiga, pues, suelte. ¿Por cuánto? Por 17,08 por los 4.800.000 y todo eso le saco el 35%. ¿Y cuánto le da? Pero calcúlelo, pues es una multiplicación. Por lo tanto, ¿cuánto vale la participación? $6.94, ¿qué más? Pero ¿cómo? Pues? Sí, pero es por decimales. Ya, listo. Eso vale la participación que queremos vender. ¿Ya? ¿Alguien quedó perdido? Oiga, lo noto agobiado. ¿Está siguiendo? Sí, está siguiendo. ¿Usted? ¿Sí o no, pues? Profe, yo no entendí qué es el 12,25. ¿El qué cosa? El 12,25, que está al lado del valor El presente. 12,25 es el valor presente desde que es perpetuidad en adelante. Ah, como el valor presente de de los primeros 4 periodos y después de los otros 3. Sí, nosotros tenemos el valor presente de los primeros 4 periodos vale 3, ¿no es Sí, cierto? El valor presente de los siguientes 3 periodos vale 1,83, ¿ya? sí. Y el valor presente desde el periodo 8 hasta infinito, desde ahí a una perpetuidad, Ah, ya, vale ya. 12,25. Y eso es como o sea, el valor presente de una perpetuidad con crecimiento nomás. Exacto, ahí al final hicimos el valor presente de una perpetuidad con crecimiento, tal cual. Ya, gracias. ¿Estamos? Ya, dígame. El TD5 es como valor futuro con crecimiento. Es, Eso fue es que no es valor con crecimiento, es valor futuro nomás. Lo que usted está haciendo es transformándolo periodo a periodo, no tiene que aprendérselo, no es una fórmula. No hay ninguna fórmula para eso. Usted tiene que simplemente saber que del 0 al 1, ¿cuánto creció? Puede haber crecido, se achicó un 2%. ¿Qué pasa si del 1 al 2 se agranda un 5%? Del 2 al 3 se achica un 5%. Es, exacto, lo achiqué 4 veces y lo hice crecer 1 por 5%. Nada más que eso. ¿Estamos? Ya. Ahora sí, lo siguiente que es sumamente importante, son las 12:40, no alcanzamos a hacer nada más. Ya, el valor explícito de cada acción y el valor implícito es cuánto podemos calcular de valores ciertos. Anoten, por favor, anoten esto. Valores conocidos, entre comillas. Se asume que valores conocidos, ojo, valores conocidos son los que calculamos con una anualidad. Por lo tanto, cuando ustedes le pregunten cuánto es el valor explícito de cada acción, es la suma del 3 más el 1,83. ¿Y cuál es el valor implícito de ahora cada acción? De cada acción es lo que trajimos con la perpetuidad, el 12,25. Tomen nota de eso. es un periodo Sí, y el otro anualidad porque conocidos. Ya, traten de hacer el 3, el ejercicio 2, el 3 y el ejercicio 4 es extraordinario. Yo creo que lo vamos a hacer en la próxima clase porque es muy bueno. Es bastante difícil, pero ustedes por lo menos ya tienen toda la materia para poder resolver el ejercicio 2, 3 y 4. El 4 está en alternativas y como les digo, es de muy alto nivel. Yo creo que así más o menos debería ser la prueba. ¿Ya? Para que ya tienen ese ejercicio y más encima, yo de verdad espero que lo puedan hacer estos días que tienen como una semana libre. Más encima. Bueno, en todos estos días que ustedes traten de hacer el número 4 y lo resolvemos en clase el martes. ¿Ya? Ya, pues estimados, dígame.
Profe,